Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa del día de hoy. Les habla Julio César Camacho y agradeciendo su amable atención y además de eso agradeciendo a las personas que ya se han sumado a nuestra audiencia. Les quiero una vez más recordar nuestra dirección para que la busquen en YouTube y se puedan poner al día con las informaciones que transmitimos a través de este medio. La dirección nuestra es @Julio César Camacho 2025. Una vez más, @Julio César Camacho 2025. Y gracias de antemano. El programa de hoy lo vamos a dedicar íntegro a María Corina Machado, una extraordinaria venezolana que ha puesto muy en alto el nombre de su país. Se ganó el Premio Nobel de la Paz. Se lo informaron a la medianoche y obviamente lo compartió con todos los venezolanos y con todas las personas que viven en muchas partes del mundo y que la hemos estado siguiendo. Vamos a empezar el programa precisamente con la reseña que hicieron muchos de los medios de comunicación en todo el mundo. El New York Times, ABC News de los Estados Unidos, El País de España, El Tiempo de Colombia, CNN, El Nacional de Venezuela, The Times de Londres, Clarín de Argentina, El Nuevo Herald de Miami. Casi todos reúnen más o menos en la misma frase algo que está en el titular de abajo: la opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025. Es la reseña, pues, que queríamos comenzar con la lectura de la prensa. Washington Post tiene una información de Estados Unidos donde dice que aumentan las tensiones entre el Poder Judicial, básicamente los jueces, y el presidente Donald Trump. Los jueces dicen que se ha incrementado pues este enfrentamiento, estos roces, y la Casa Blanca dice que simplemente está haciendo lo que debe hacer en relación a sus casos. Continuamos y el titular del Times de hoy se refiere a la situación de Gaza. Dice que ha comenzado el cese del fuego y que Israel lo confirmó. Israel dijo que se había reunido Benjamín Netanyahu con su gabinete y esto fue acordado y comenzó pues el retiro de las tropas desde Gaza. El País de España tiene información del mismo tenor porque dice que Israel completa la retirada de Gaza y empieza la cuenta atrás para la liberación de los rehenes. Dicen que el lunes o el martes que viene los van a liberar todos, los que han fallecido y los que están vivos todavía. El Wall Street Journal tiene la siguiente información sobre el mandatario de Venezuela. Dice que el hombre fuerte de Venezuela está tratando, pero no ha tenido éxito en acercarse a Donald Trump. Por otra parte, Nicolás Maduro sigue aceptando los deportados de los Estados Unidos, al tiempo que ha pedido al Papa que interceda en la fricción para que se pare la fricción entre los dos gobiernos. En el próximo segmento voy a hablarles de nuestro invitado de hoy. Cierro con el Nacional para terminar esta parte. Trump sobre las narcolanchas atacadas en el Caribe dice que eran como vagones cargados de drogas. Pedro Corso es nuestro invitado del día de hoy. Pedro Corso, él está dirigiendo el Instituto para la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Nos dijo, entre otras cosas, nos respondió a la siguiente pregunta: ¿qué es lo que ha pasado que Cuba no se ha podido desprender de una dictadura que tiene más de 60 años? Él nos dio una explicación bastante interesante, así que no se retiren, volveremos en breve. Bueno, amigos todos, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy tengo el gusto y el grato placer de estar con un amigo, un destacado periodista, escritor, pero además de eso, él es director de la Memoria Histórica Cubana, y además de eso, es una institución que se ha dedicado durante muchos años a recordar a la Cuba histórica, a la Cuba de los héroes, a la Cuba que ha sufrido, a la Cuba que está buscando desde hace años salir de la pesadilla que ha tenido durante estas décadas, mejor dicho. Bienvenido, Pedro Corso. Un placer tenerte por acá. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Julio César, por esta invitación, esta oportunidad de conversar contigo una vez más. Te voy a plantear algo que yo sé que es un imposible, pero en pocos minutos descifrar lo que ha pasado en Cuba en los más de 60 años es imposible, te repito. Pero la gente siempre tiene la pregunta: ¿por qué ha tardado tanto Cuba en sacudirse de la tiranía? ¿Qué es lo que ha ocurrido?
que incluso en los anales de la historia aparece Fidel Castro como el segundo dictador con más tiempo en el poder. Básicamente uno se dice, ¿qué ha pasado allí? ¿Por qué ha sido tan difícil zafarse de ese yugo? Julio, hay que establecer una distinción para mí sumamente importante. Okay. Cuba no es una dictadura. En Cuba hay un sistema totalitario impuesto. No es una dictadura como la que conocieron los venezolanos de Marco Pérez Jiménez. No es una dictadura como la que conocieron los cubanos con Fulgencio Batista. No, no. Es un sistema totalitario que establece un control social desde la cúspide hasta lo más bajo de la sociedad. Ese control social se fundamenta en algo muy viejo, en garrote y zanahoria. Cuando la gente se pone inquieta, el garrote. Cuando el gobierno lo entiende pertinente, pues le dan una zanahoria para que estén tranquilos. Y así, con represión y zanahoria, han ido estableciendo un régimen que ha durado 66 años, 10 meses y 9 días. Yo llevo la cuenta porque realmente lo vengo padeciendo prácticamente desde que llegué a la adolescencia. O sea, siempre he considerado al régimen cubano, al sistema castrista, como un violatorio sistemático y permanente de los derechos humanos. Y en base a eso ha sobrevivido al control social enérgico que ha generado sobre la sociedad. Por Mucho. ejemplo, en Cuba, perdona, No, no, adelante. adelante, adelante. En Cuba no se estableció a los medios de prensa una censura. No, no, el gobierno los expropió. En Cuba no se estableció la confiscación de unos bienes u otros. No, no, el gobierno lo confiscó todo. Por lo tanto, el ciudadano tiene que ser un empleado del Estado, un empleado del sistema, del gobierno, del régimen. No hay capacidad para generar riquezas en el orden personal como ocurre bajo las dictaduras normales. Ese control social que se extiende al lugar más recóndito de la comunidad es lo que ha hecho posible, en mi opinión, un régimen que ha durado tantos años como pasó en la extinta Unión Soviética, como pasó en la República Checa. ¿Qué sucede? Que estos regímenes se agotan, no son derrocados. Y eso es muy interesante. Se agotan. A propósito de eso que acabas de decir, cabe otra pregunta. Muchos decían, cuando muera Fidel Castro eso se va a acabar. Y no ha ocurrido. No ha ocurrido como cuando murió Hugo Chávez, no se acabó el régimen chavista en Venezuela. ¿Por qué? Porque estas personas no son gobiernos como tales, son sistemas. Se cambian los unos a los otros, se sustituyen de manera mecánica. China, tú tienes un país que ha cambiado estructuralmente, ya no es la sociedad en la cual la economía estaba bajo el control del Estado. El Estado sigue teniendo un control, pero a la vez deja que sus esclavos se enriquezcan. Y eso es muy interesante, te repito, porque estos regímenes se agotan en su discurso, se agotan en su narrativa. La extinta Unión Soviética no fue derrocada, fueron las propias contradicciones de la clase dirigente los que le llevaron al final. Lo mismo pasó en la República Checa, eran satélites directos de Moscú. Cuba, aunque Fidel Castro fue un siervo fiel de Moscú, Fidel Castro nunca satelizó a Cuba de la Unión Soviética. Siempre mantuvo un discurso muy propio en lo que refiere a la acción represiva y al control social. Hay quienes dicen que justamente esa elección fue la que le vendió a Venezuela, es decir, a los gobernantes actuales de Venezuela, que no fue básicamente el envío de médicos, el envío de directores deportivos o entrenadores, qué sé yo, sino que esa sapiencia sobre cómo gobernar fue lo que le dieron a Venezuela y eso fue lo que hizo que de Chávez se traspasara a Maduro y toda la gente que le rodea. Ahora uno dice, ¿cómo es posible que Maduro, que no tuvo la imagen de Chávez desde el punto de vista del poder y que incluso tiene un país algo dividido dentro del gobierno, se mantiene todavía?
¿Eso podrá durar lo que ha durado Cuba hasta este momento? Mira, las situaciones en el mundo han cambiado radicalmente. Yo no creo que el despotismo en Venezuela dure tanto como el cubano, no me parece. Pero sí no cabe duda, Julio César, que este tipo de sistema demanda mucha ayuda exterior, demanda resistencia por parte de los que viven en el país sometido, una resistencia permanente y constante, como han hecho los cubanos. Hay que tener presente que 66 años después de establecerse Fidel Castro en el poder en Cuba, todavía en Cuba hay presos políticos y una gran cantidad. Y la inmensa mayoría de esos presos políticos son hombres y mujeres que nacieron después que Castro llegó al poder. O sea, nacieron sin haber disfrutado la libertad y aún así tienen conciencia de que la libertad existe y por eso están en la prisión, por eso están dispuestos a enfrentar al gobierno, al régimen, al sistema en la instancia que la dictadura considere pertinente. Eso, en mi opinión, habla muy bien de las oposiciones. Los venezolanos están enfrentando también al régimen de Nicolás Maduro. Y comparto la opinión de esas personas que dicen que el gobierno castrista, que el sistema castrista le pasó el conocimiento represivo al sistema de Hugo Chávez y posteriormente de Nicolás Maduro. Esa gente se comparten información, comparten conocimientos, comparten habilidades y en base a eso han formado esta unidad que apreciamos en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Una unidad muy estrecha que aparentemente se está quebrando en Bolivia, pero todavía no podemos cantar victoria. Que se quebró en Ecuador por la soberbia del señor Rafael Correa, que se creía un dios. Si no, nos hubiera quebrado. O sea, son situaciones extremadamente difíciles, complejas, para las cuales los pueblos tienen que estar muy preparados para sufrir, no padeciendo, sino confrontando. Ahora se plantea otra cosa, ¿no? Y nos queda poco tiempo, pero está gobernando en Estados Unidos una persona que definitivamente ha demostrado ser enemigo de lo que está pasando en Cuba con el gobierno, pero que además de eso ha enviado una flota frente a Venezuela y pareciera ser que va a haber algún movimiento que mucha gente tiene esperanza de que traiga algún resultado positivo para los venezolanos. Uno se pregunta, ¿esto ha ocurrido en anteriores oportunidades con la esperanza de que, por ejemplo, Estados Unidos meta la mano por las dictaduras, o sea, no por las dictaduras, contra las dictaduras y por los pueblos? Y pareciera que en esta oportunidad, como tú dices, como han cambiado los tiempos, puede ser que se produzcan desde afuera cambios hacia Venezuela. ¿Esto se puede vislumbrar? ¿Es realista? Mira, en estas circunstancias yo creo que es realista, pero no es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos toma estas disposiciones. En los años 80, cuando las guerrillas salvadoreñas estaban en su apogeo y el régimen castrista, como hizo durante décadas, estaba subvirtiendo, el orden democrático y no democrático en América Latina, el presidente Ronald Reagan ordenó el desplazamiento de una fuerza de tarea por el Caribe, que la dictadura cubana, el sistema totalitario cubano, dispuso medidas de seguridad porque esperaba que se produjera en la isla una invasión. O sea, no es primera vez que esto ocurre. Lo que sucede que, en mi opinión, el gobierno de Estados Unidos está actuando como debe actuar un gobierno que se sienta amenazado. Está actuando en su defensa. Evidentemente, en Venezuela, su gobierno está asociado al narcotráfico. Y el gobierno de Estados Unidos ha dictado una estrategia muy novedosa que en alguna medida, aunque pálidamente, repite la estrategia que Bush padre ordenó contra Noriega. O sea, no estamos atacando a un gobierno, estamos atacando a un delincuente. Al significar a Nicolás Maduro como jefe del cartel de los soles, en el supuesto caso de que se produzca una confrontación violenta de parte de Estados Unidos con Venezuela, no está combatiendo a un presidente, está combatiendo a un cartel del narcotráfico que desgraciadamente se ha apropiado
según la visión estadounidense, se ha apropiado del Estado venezolano. Es interesante apreciar esto, pero a la vez debo decir de que el gobierno cubano, y es los cambios de los tiempos, el gobierno cubano siempre ha estado asociado a la droga, siempre ha estado vinculado a la droga. En los años 60, el gobierno de Cuba, en nombre de Ernesto Che Guevara y de Fidel Castro, hablaron que la mejor manera para desestabilizar Estados Unidos era contaminando la juventud estadounidense con el estupefaciente, con drogas. Eso lo plantearon. El gobierno cubano estuvo muy vinculado al tráfico de droga colombiano. Tuvo serias conversaciones. Había un personaje de apellido Ravelo que estaba estrechamente vinculado a Carlos Leder y a Pablo Escobar. Todas estas situaciones no son nuevas. Lo que yo creo que la visión que se le está dando sí es relativamente novedosa. Ok. Bueno, esperemos a ver qué más ocurre, pero se torna interesante sin duda alguna la situación de estos países que mencionaste y bueno, es la esperanza de los pueblos que pueda haber otra vez libertad y que se pueda disfrutar de la democracia. Pedrito, como siempre, un placer. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Las gracias a ti, Julio César, y gracias por esta oportunidad. Gracias. Hasta pronto. Pedro Corso, sí, gracias a ti. Pedro Corso, él es periodista, escritor y director de la memoria histórica cubana contra el totalitarismo. Volveremos en breve. El programa de hoy, reitero, lo hemos dedicado a María Corina Machado y simplemente quiero decir unas palabritas más en homenaje a ella porque no solamente lo merece, sino que es una persona a la que le debemos muchísimo. María Corina Machado es una mujer abnegada, una mujer valiente y decidida. Ella ha dado todo por su país, ha sido acosada, perseguida, amenazada. Viene de una familia honorable que la ha respaldado a ella en todo momento y un país que ha creído en su palabra. Porque si hay algo que tiene María Corina es que no ha quebrado nunca sus promesas y lógicamente le ha dicho la verdad a dictadores como los que tiene Venezuela en este momento. Eso le ha costado mucho en la vida y por esta razón pues ha sido premiada porque lo ha dado todo por su país y sin duda alguna esto es algo que hay que elogiar y que hay que tener muy pero muy en cuenta. Y quiero despedir con palabras para este niñito que ustedes están viendo en pantalla. Se trata de Hermes, porque está cumpliendo 4 añitos. ¿Por qué hago esta reseña? Porque me siento orgulloso de él. Es mi primer bisnieto, sí señores. Gracias a Dios que me ha dado la dicha y la vida para ver a una generación nueva dentro de mi familia. Así que por ello le vamos a celebrar los 4 añitos este sábado 12 de octubre y le estaremos acompañando, al igual que sus amiguitos y además todos los que les conocemos. Felicidades para Hermes y deseando que lo pasen muy bien. Que pasen un feliz fin de semana y hasta una próxima oportunidad.